Bien, pues vamos a ir empezando con el webinar. Me llamo Mateo Ramos, soy el responsable de ayuda a la operación y gestión de activos en Tecnatom. Lo primero, buenos días a aquellos que se conectan desde Latinoamérica, buenas tardes a aquellos que lo hacen desde España. Siguiendo con la ronda de webinars que estamos haciendo de las distintas soluciones digitales de Tecnatom, hoy vamos a ver Tecos Supervise, que es la solución dentro de la suite Tecos destinada a desarrollar displays de alto rendimiento, con el objetivo de detectar de forma temprana problemas y desviaciones que estemos teniendo en la explotación de plantas y de esta forma ayudar a una toma de decisiones basada en datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante integración inteligente de la información y reconocimiento de patrones. Vamos a ir viendo en el webinar diferentes casos de uso en salas de control, en centros de monitorización, en distintos tipos de planta y vamos a ver pues, cómo ayuda a mejorar esa toma de decisiones basada en datos, reduciendo el error humano y el efecto túnel. Y para presentarlo, hoy me acompaña Isabel Parrado, que es la responsable de producto de Tecos Supervise. Hola Isabel. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí deseando empezar. Muy bien. Pues mira, simplemente vamos a comentar a aquellos que se hayan unido, aunque algunos creo que ya han estado en otros webinars, un poco el funcionamiento. Vamos a estar unos 30-35 minutos de presentación, incluyendo pues, algunos ejemplos, algunos casos de uso, y luego pasaremos a una parte final de preguntas y respuestas, para en total estar 3/4 de hora y además intentaremos ser rigurosos con el tiempo para respetar su tiempo. Las preguntas y respuestas las pueden ir haciendo a través de la aplicación. Ahora pondremos un anuncio. Lo único, van a ver que no van progresando, que no se van publicando. Las publicaremos al final, cuando las vayamos a contestar, para que sea más fácil ir siguiéndolo para todos. Y nada, esperemos que las conexiones vayan bien, igual que en otros webinars. Vamos a grabar la sesión y al final explicaremos cómo van a poder verlo. Muy breve, por si alguien no nos conoce, Tecnatom, somos una empresa de ingeniería de más de 60 años. Sede la tenemos en España, pero somos una multinacional con localización en diferentes países, en Brasil, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en China. Nos dedicamos fundamentalmente al sector de generación eléctrica, aunque también trabajamos en otros ambientes industriales, y en 3 ámbitos fundamentales: inspecciones, entrenamiento y operación digital, incluyendo ahí pues toda la parte de simulación, salas de control, centros de monitoreo, sistemas de la explotación y gestión de activos. Y en los últimos años estamos haciendo una fuerte apuesta por la digitalización. Dentro de esa apuesta está nuestra suite Tecos, que son nuestras soluciones digitales enfocadas a mejorar la explotación de las plantas, la operación y el mantenimiento y la monitorización. Y las tenemos enfocadas en 4 aspectos. Digital Worker, tenemos herramienta de procedimientos computarizados, de paquetes de trabajo electrónicos, visualizador interactivo. Monitorización o monitoreo, tenemos monitorización predictiva, de eficiencia. Supervisión, algunas específicas, por ejemplo, supervisión de arranques de ciclos combinados, otras más globales, como Supervise, la que vamos a ver hoy, y luego herramientas para gestión de activos, gestión de inspecciones, trazabilidad de componentes. Lo que hacemos en Tecnatom es aunar lo que es la tecnología con el conocimiento experto de explotación para tratar de mejorar los resultados de las instalaciones. Son soluciones bastante particularizables y que estamos presentándolas en distintos webinars que estamos haciendo. Y sin más preámbulos, doy paso a Isabel y empezamos ya, vamos al lío con Tecos Supervise. Adelante Isabel, por favor. Gracias, Mateo. Bueno, pues como Mateo ha comentado, mi nombre es Isabel. Lo que vamos a ver durante los siguientes 25 minutos aproximadamente es la herramienta Tecos Supervise. Tecos Supervise pertenece a la suite Tecos y se encarga del diseño y el desarrollo de los displays de alto rendimiento. Si os parece, con lo que vamos a empezar va a ser describiendo cuál es el problema que tenemos inicialmente. Las plantas antes eran analógicas y al ser analógicas, pues bueno, pues la cantidad de datos y de información que se tenía era lo suficientemente grande o pequeña, pero podría ser gestionada de forma adecuada por los usuarios de la información. ¿Qué ocurre? Que ahora las plantas son digitales.
al ser digitales, la cantidad de información y de datos que se generan es mucho más grande que antes. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues lo que conlleva es que al final los usuarios de las interfaces puede llegar algún determinado momento en que se puedan llegar a ver un poco abrumados por tanta información. Y al final, bueno, lo peor que le puede pasar a la información es que en lugar de informar, justamente desinforme, ¿no? Y eso es lo que la herramienta Teco Supervise trata de evitar y es lo que vamos a tratar de ver durante este webinar. Eso es muy importante, Isabel, lo que comentabas, porque en las plantas digitales muchas veces la sobrecarga de información hace que perdamos realmente la visión de lo que es importante. Eso es. Muy bien. Y esto además es un problema, como comentas, que es común a muchos tipos de planta. Sí, de hecho, no solamente podemos encontrar este problema en, por ejemplo, parques eólicos o centros de monitorización y control de redes, también en instalaciones tipo centrales nucleares, ciclos combinados, centrales de carbón, incluso petroquímicas, cementeras. Es decir, todas aquellas industrias donde hay una generación masiva de información. Y bueno, lo que podéis decir es, bueno, vamos a ver, ¿qué tiene que ver un parque de aerogeneradores con un ciclo combinado, con un centro de monitorización y control de redes? Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero da igual. ¿Y por qué da igual? Pues porque la metodología que va detrás de Teco Supervise lo que trata es de priorizar toda esa información masiva de datos que se generan en las plantas. Entonces, bueno, antes de empezar a ver en qué consiste esta metodología, vamos a ver un pequeño overview de cómo sería este tipo de interfaces, ¿no? Las interfaces desarrolladas con Teco Supervise. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aquí podemos ver una pantalla, resumen, que nos resume todo el balance de planta de una central de generación. Y podéis decir, bueno, imposible, aquí no están ni todos los sistemas, ni todos los componentes, ni todos los transmisores de un balance de planta. Y no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Pues porque la metodología, como luego veremos, nos va a identificar solamente aquellos componentes, aquellos sistemas que deben de aparecer en la interfaz para cumplir con los objetivos de la persona que ve la interfaz. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Aquí la finalidad del usuario que ve esta interfaz, que como veis es muy diferente, no tiene números, lo único que tiene son formas, son iconos y son colores, ¿no? La idea es que mediante el reconocimiento de patrones, como comentaba Mateo, y la integración inteligente de la información, este usuario sepa si su planta está bien o no, o empieza a tener algún tipo de problema. ¿Cómo? Bueno, pues cuando no haya ningún problema, todo lo que veis, todos los iconos serán de color verde, todas las formas geométricas serán regulares y todas las líneas serán verticales, digamos, ¿no? En cuanto empiece a haber algún tipo de degradación, empezaremos a perder ese color verde, los polígonos empezarán a ser irregulares y las líneas dejarán de ser verticales. De tal forma que estos usuarios, con un simple vistazo, entenderán que están en una situación que no es la habitual, que no es la normal. Entonces, de forma rápida detectarán que hay algún tipo de problema o de desviación. Entonces, si os parece, vamos a pasar a ver un poco en qué consiste la metodología. Que al final, Isabel, antes de pasar a la metodología, lo que se trata es un poco de un cambio de paradigma, del que solemos tener, de ver un HMI con muchísimos datos, con muchísimos números que una persona tiene que interpretar, a tener los datos ya procesados con los algoritmos que nos vas a ir enseñando y que de una forma muy rápida se nos llame la atención de aquello a lo que tenemos que enfocarnos para hacer el seguimiento. Eso es, justamente. Entonces, de forma muy rápida, la metodología, porque no es cuestión de detallarla mucho. Vamos a poner que tenemos dos ejemplos. Tenemos un parque de aerogeneradores, por ejemplo, y una central de ciclo combinado. Sería la planta 1 y la planta 2. Y después tenemos un centro de monitorización donde vamos a monitorizar pues, la flota de esta utility, por ejemplo. Entonces, supongamos que queremos hacer displays de alto nivel, a nivel flota, ¿no? En ese caso nos fijaríamos en los niveles 10, 9 y 8 de la metodología. Si por el contrario lo que queremos hacer son displays que representen el alto estado de una planta en particular, nos focalizaremos en los niveles 6, 5 y 4. Y si por el contrario lo que queremos son hacer displays pues, de sistemas típicos, nos centraremos en los niveles 3, 2, 1. Entonces, una vez que sepamos qué tipo de interfaz es la que queremos hacer, nos tenemos que fijar
a quién va dirigida esa interfaz, porque no es lo mismo que tú seas un jefe de planta, que seas un jefe de turno, que seas un operador de sala de control o un operador de campo. Bueno, no es lo mismo para empezar porque no cobras lo mismo y no es lo mismo porque tus objetivos son diferentes. Entonces, si tus objetivos son diferentes, tus pantallas tienen que ser diferentes. Entonces, una vez que tú sabes qué tipo de interfaz es la que quieres y a quién va destinada esa interfaz, ya podemos aplicar la metodología. ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, pues si recordáis esos niveles en que habíamos visto al principio, esas divisiones de 10, 9, 8, tendremos que hacer primeramente una descomposición física para cada uno de esos niveles, en donde veamos la interacción entre los sistemas. Después haremos una división abstracta o funcional para cada una de esas divisiones anteriores, en donde veremos los objetivos de la persona que analiza la interfaz, las leyes físicas necesarias para cumplir con esos objetivos, los procesos necesarios para satisfacer esas leyes físicas y, por último, los componentes críticos identificados por la metodología que finalmente van a cumplir esos objetivos de esa persona en particular. De aquí es de donde vamos a sacar las variables que vamos a mostrar en la interfaz. Por tanto, con lo que acabamos de ver, lo primero que nos damos cuenta es que todas esas variables que hemos visto en ese display inicial no son solamente transmisores de planta, no es solamente ese transmisor de temperatura, aguas abajo de un cambiador de calor, sino que podemos representar algoritmos mucho más complejos, como la conservación de la masa, la conservación de la energía, incluso cálculos predictivos, como vamos a ver en los ejemplos de después. Entonces, una vez que sabemos qué queremos mostrar en la interfaz, tenemos que saber cómo vamos a mostrarlo, que es igual de importante. En este caso nosotros lo hacemos bajo dos principios. El primero de ellos sería el reconocimiento de patrones y el segundo la integración inteligente de la información. Y la mejor forma de entender esto es con uno de los ejemplos que tenemos aquí al lado. Si veis, estos dos círculos representan una bomba, ¿no? Una bomba de un sistema. Entonces, por ejemplo, imaginaos que estáis en vuestras plantas, ¿no? En vuestras instalaciones y queréis analizar una bomba en particular. Seguramente que tenéis variables referentes a las vibraciones en un display, variables referentes a la refrigeración de la bomba en otro display, variables que hablen del aceite de la bomba en otro, de las variables eléctricas en otro. Es decir, que al final, para tener todo el problema de la bomba, el usuario tiene que navegar por 7 sitios diferentes. Entonces, eso es lo que trata de evitar Supervise. Trata de concentrar la información y fijaos en qué espacio de área, en uno muy, muy pequeño. Simplemente en este círculo estamos representando, por un lado, el color, variables que hacen referencia a los auxiliares de esta bomba. Vibraciones, refrigeración, aceites, barrera térmica si la tuviera. Variables que hacen referencia a si la bomba está parada o arrancada, la línea. Además, si trabaja en su punto de operación o no. En este caso, la línea recta es su punto de operación, pero en este caso no. Trabajamos en un punto de más presión y menos caudal. O al revés, si estuviera hacia la derecha, en un punto de más caudal y menos presión. Es decir, este movimiento es la curva de la bomba. Tenemos variables de la situación hidráulica, del circuito hidráulico sobre el que la bomba está sentada. Pero además esta bomba puede tener un movimiento sobre su vertical, dándonos variables, información de las variables del bus sobre el que la bomba está montada, variables eléctricas. Por lo tanto, en este pequeño área, en esta pequeña porción de área, estamos representando una gran cantidad de información que normalmente en sus plantas estaría distribuida en diferentes tipos de displays, obligando a vuestros usuarios a tener que navegar por una gran cantidad de interfaces. Bueno, simplemente comentar que tenemos una librería desarrollada con muchos de estos iconos, con los algoritmos embebidos. Bueno, esta librería puede aumentarse, por supuesto, si se necesitarán otros nuevos, pero bueno, pues simplemente comentar que ya tenemos una gran cantidad de iconografía definida. Oye, Isabel, nos has explicado entonces la metodología, bueno, que tenemos una metodología, porque entrar en la metodología llevaría bastante tiempo. Nos has comentado también, yo creo que ha sido bastante explicativo, pues con un ejemplo concreto, con un icono concreto, cómo funciona, cuáles son los conceptos que hay detrás de la metodología, cómo se muestran. Ahora lo que nos vas a enseñar entonces, que yo creo que va a hacer que la gente al final acabe de visualizarlo bien, es algunos casos de ejemplo para distintos tipos de uso, tanto en sala de control, en un centro de monitorización, con distintas tecnologías, ¿no? Eso es.
De hecho, bueno, antes de comenzar con los diferentes casos de uso, sí que me gustaría comentar una cosa, y es que Teco Supervise es más allá de un producto, es una filosofía. ¿Y por qué digo esto de la filosofía? Porque, bueno, si algunos de vosotros habéis asistido a los diferentes webinars que hemos ido ofreciendo, si habéis asistido al webinar de Teco Start o al de Teco Solcep, las interfaces que en esos productos se muestran llevan embebida la filosofía de Supervise. Por eso decimos que esta solución es un poco diferente, ¿no?, a lo habitual, porque además de ser un producto per se, es también una forma de trabajar para sus hermanas dentro de lo que es la plataforma Tecos. Sí, es correcto. Entonces, bueno, vamos a ver diferentes casos de uso, como comentaba Mateo, y vamos a empezar por el supervisor de eficiencia de un ciclo combinado. Entonces, nos ponemos como si fuéramos un supervisor, ¿no?, de este ciclo combinado. ¿Y qué haríamos? Bueno, pues nosotros arrancaríamos nuestro navegador, nos conectaríamos a nuestro ciclo combinado y esto sería el display que tendríamos, ¿no?, para controlar esa eficiencia. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues podemos ver este hexágono. ¿Por qué tenemos un hexágono? Un ciclo combinado puede perder eficiencia por 6 causas diferentes. Por eso tenemos un hexágono. Como comentábamos, reconocimiento de patrones. Si este ciclo combinado está perfecto, una situación perfecta de eficiencia, tendríamos un hexágono regular. Si tenemos algún tipo de problema, el hexágono se deformaría hacia el lado donde tenga la pérdida de eficiencia. Y además a este hexágono le rodea un anillo, ¿no?, una corona. ¿Qué representa la corona? Bueno, la corona es la suma individual de cada una de las causas, ¿no?, por las que este ciclo combinado puede perder eficiencia. Si está todo bien, esa corona será muy finita y será de color verde. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué situación tenemos? Bueno, individualmente este hexágono es prácticamente regular, ¿no? Está un poquito deformado, pero bueno, prácticamente regular. Entonces podríamos decir, bueno, pues la eficiencia está perfecta. Sí y no. Porque ¿qué ocurre? Que las pequeñas desviaciones que tenemos, la suma de ellas individualmente, hacen que la suma global, la acumulada, ya sí que sea importante. Por eso tenemos una corona amarilla. ¿Y cómo sabemos que además también para reforzar este mensaje es importante? Porque además en la pirámide económica nos dice, oye, supervisor, las pérdidas que estás teniendo por eficiencia te están haciendo perder dinero. Y te están haciendo perder dinero a partir ya de un set point que debe de ser tenido en cuenta. Por eso tenemos en la pirámide económica este segmento de color rojo. De tal forma que ese supervisor tiene todo este problema resuelto en esta primera pantalla. Seguimos siendo este supervisor de eficiencia y en este caso tenemos un nivel algo inferior al anterior, de un nivel justamente por debajo, porque ya es un nivel que nos da idea de cómo está la planta en relación a sus sistemas. ¿Qué obtenemos aquí? Nuevamente, reconocimiento de patrones. Si la planta está perfecta, tendríamos este icono delgadito, como podéis ver, en toda la pantalla. Pero como podéis ver, hay algunas zonas donde este icono está desplegado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que durante una hora la variable ha tenido una desviación mayor del 5% con respecto a su objetivo o respecto a ella misma en esa hora. De tal forma que rápidamente, con un simple vistazo, este operador, este supervisor, sabe que tiene problemas en estos dos sistemas. Por ejemplo, el agua de circulación, bueno, pues tiene bastantes problemas. Simplemente, nuevamente, con un simple vistazo, el supervisor se daría cuenta de estas degradaciones, de estos problemas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer un operador de sala de control, de un balance de planta. ¿Qué es lo que tenemos? Como comentaba antes, aquí no están ni todos los sistemas, ni todos los componentes, ni todos los transmisores del balance de planta, porque sería imposible recopilar toda esa información en un solo display. Pero la metodología nos ha permitido identificar solamente aquello crítico que debe de ser mostrado con el fin de cumplir esos objetivos de este operador de balance de planta. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, pues garantizar que la energía generada en el primario se transporta al sistema eléctrico de forma eficiente y segura. Para ello tiene que garantizar que cumple la conservación de la masa, que la despresurización a lo largo del tren de turbina es la correcta, que el calentamiento del agua de alimentación en la cadena de calentadores es la correcta, identificando una serie de componentes críticos para cumplir con mis objetivos. Entonces, si os parece, vamos a ver ese transitorio para ver, bueno, pues cómo reacciona la interfaz. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, pues en este caso nos van a parar dos bombas de agua de circulación.
La otra bomba, por tanto, va a tener que trabajar en un punto de más caudal y de menos depresión para tratar de compensar la pérdida de las otras dos bombas. Como consecuencia de ello, si os habéis dado cuenta, aquí hemos pasado de tener de tener una línea a tener dos líneas. Este operador está acostumbrado a ver solamente una línea en el calentamiento del agua de alimentación de la cadena de calentadores. Sin embargo, ahora mismo ve dos. Por lo tanto, ya sabe que algo debe estar pasando porque ahí debería haber una línea y ahora hay dos. Si seguimos con el transitorio, ¿qué ocurre? Pues si el agua de alimentación se nos empieza a calentar, no somos capaces de extraer todo el calor del condensador. Por lo tanto, vamos a empezar a tener una pérdida de vacío. Y la interfaz nos va a decir, oye, operador, como no hagas nada, la planta te va a disparar. Y te va a disparar por bajo vacío. Lo importante de la interfaz es que te trate de avisar antes que una alarma de sala de control. Y esto podéis decir, ¿cómo es posible? Bueno, esto no es porque yo haya bajado el set point de las alarmas y por eso esto me esté alertando antes, no, porque eso sería una chapuza. Lo que estamos haciendo es que los iconos llevan embebidos unos algoritmos predictivos que lo que hace es calcular oye operador, que como no hagas nada la planta va a disparar. Como esto siga así, la planta va a disparar y va a disparar por bajo vacío. Además, te da la razón, ¿no? En este caso, ¿quiénes somos? En este caso somos un operador de sala de control, pero del primario de una central nuclear. Nuevamente, hay que preguntarse, ¿cuáles son mis objetivos? Pues mis objetivos son generar potencia nuclear de forma eficiente y segura. Para ello tengo que garantizar que tengo integridad en el primario, que controlo adecuadamente la reactividad y el margen de su enfriamiento, identificando una serie de componentes críticos para cumplir con mis objetivos. Nuevamente, el reconocimiento de patrones. Cuando todo esté verde, todo estará bien. Cuando todo sea simétrico, será lo correcto. Polígonos regulares, líneas rectas. En cuanto ya empiece a perder el color verde, empiece a perder las simetrías, las regularidades, empiece a hacer a detectar los posibles problemas, las posibles deficiencias, anomalías. ¿Quién soy ahora? Yo creo que un tema importante, Isa, también para comentar, es que aunque lo que estemos viendo parezca que es poca información, realmente se está procesando mucha información porque cada uno de los iconos que estás mostrando maneja muchos datos. Lo único que al final no se basa en presentarlos numéricamente, salvo algunos de ellos, sino cómo vamos jugando con esas formas, con esos colores, con esos tamaños, para darnos cuenta de que hay algo que está pasando. Igual alguien también que esté viéndolo dice, bueno, pero entonces yo si veo un problema actúo aquí. La respuesta es no, esto es un sistema de supervisión que va por encima del SCADA o del DCS que tenga la planta y lo que hace es acelerar, hace una función parecida, como has dicho tú, al sistema de alarmas. Te permite identificar de una forma rápida que hay una degradación en tu estado operativo. Obviamente, para actuar, pues tendrás que ir al sistema de control de la planta, pero te permite identificarlo de una forma muy rápida gracias a todo ese procesado que hace de las señales. Claro, eso es, al utilizar, como comentaba antes, algoritmos complejos y no solamente instrumentación de plantas, sino que procesa toda esa información, el número de señales que puede tener cada uno de estos iconos varía mucho de unos a otros, ¿no? Podemos tener iconos más sencillos donde mostremos a lo mejor 2, 3, 4 variables, pero luego podemos tener iconos muy complicados que procesan a lo mejor 15, 20 señales, como por ejemplo puede ser este icono de radiación o como por ejemplo pueden ser todos los disparos del reactor. Dependiendo de los iconos que utilicemos en cada una de las pantallas, hay iconos más sencillos, iconos más complicados, pero como dice Mateo, hay iconos realmente complicados que manejan un gran número de señales. Nos vamos a poner ahora el gorro de supervisor de planta petroquímica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, pues en este caso mi objetivo es garantizar que el trasvase de combustible de un tanque a otro se haga de manera correcta. ¿Quién soy ahora? Ahora soy el agregador de instalaciones distribuidas, lo que sería el agregador de una Virtual Power Plant, ¿no? De diferentes instalaciones energéticas que están distribuidas. Que además esto viene muy ahora al uso, ya que, bueno, como sabéis, recientemente se ha aprobado esta misma semana el Real Decreto donde se regula por primera vez la figura del agregador. Entonces, bueno, pues este agregador, ¿qué tendría? Pues tendría en la parte de la izquierda, veis este display, en donde este agregador tendría una visión general de cómo está su VPP, ¿no? Sus 200 plantas. Esta VPP está formada por 200 instalaciones distribuidas. Por un lado tenemos este icono,
este icono grande, en donde podemos ver, bueno, a ver, mis 200 plantas, el factor de potencia, ¿era el que yo había predicho? El beneficio que estoy teniendo, ¿era el que yo había predicho o no? Estoy perdiendo. Para eso tenemos estas especies de límites, ¿no? Uno mejor, otro peor. ¿Estoy derrochando a la red lo que yo había predicho o estoy derrochando más? ¿Estoy vertiendo más de lo que yo quería? Bueno, ¿y cómo las estoy controlando? ¿El control lo estoy haciendo yo o están controlándose de forma local? ¿El desempeño de los activos, de las baterías y las placas fotovoltaicas, es el que yo había dicho o no? ¿Las tengo sucias? ¿Cuál es mi capacidad de regulación? ¿Tengo suficiente? ¿Puedo entrar en mercados, en diario, intradiario, de regulación? Y bueno, mis 200 instalaciones, ¿cómo están? Entre ellas, ¿están todas dentro de una franja de normalidad? ¿Hay alguna que la tengo dispersa? Por ejemplo, esta, ¿necesito un análisis más detallado? Bueno, pues sobre esto a lo mejor ya diría, pues necesito hacer unos determinados filtros y quiero analizar aquellas que tengan problemas de degradación en sus activos. O quiero analizar aquellas que estén derrochando, que están vertiendo energía que no tenían que estarla vertiendo. Y entonces, bueno, pues puedo tener un display un poquito de más bajo nivel para analizar de esas 200, pues por ejemplo, estas 20 plantas. Y así ya podría ir haciendo todos los filtros que fuera necesitando hasta llegar al nivel de planta para una planta en particular. Y que este agregador pues podría tener toda esa visión global del estado de toda su agregación. Porque hay un agregador, si alguien no está muy familiarizado, lo que se trata es en el tema de instalaciones de autoconsumo, pues lo que hace es agregar oferta para ir al mercado y gestionar esos activos, de manera que el propietario pues no está encargado de hacerlo. Eso es. En este caso, pasamos a ser el supervisor de un centro de monitorización. Si recordáis al principio, hemos estado hablando de las pérdidas de un hexágono de eficiencia, ¿verdad? Bueno, pues este supervisor, su objetivo es monitorizar 3 ciclos combinados y 3 centrales térmicas. Bueno, pues en este caso, como hemos visto, este hexágono es perfectamente regular, la eficiencia perfecta, su corona muy bien, el acumulado también, o sea, perfecto este ciclo combinado. Pero vamos a ver esta central térmica cómo está. Una central térmica, a diferencia de un ciclo combinado, pierde eficiencia por 4 motivos en lugar de por 6. Por eso tenemos un cuadrilátero. Veis que está completamente deformado. Los auxiliares de vapor están muy mal, pero además también los auxiliares eléctricos. Y como veis el motivo es diferente. ¿Por qué? Bueno, pues aquí nos hemos pasado de nuestro objetivo, pero es que aquí ni siquiera hemos llegado en los auxiliares eléctricos. Y esto podéis pensar, pues qué bueno es, ¿no? Bueno, seguramente que no es bueno. Seguramente esto lo que nos está indicando es que hay un problema de calibración en la instrumentación de planta. Por lo tanto, este tipo de interfaces también nos sirve para identificar ese tipo de problemática. Seguimos siendo este supervisor, pero en este caso seguimos monitorizando 6 plantas, pero además de tener variables termohidráulicas de eficiencia, como en el caso anterior, además de esas, que serían estas de aquí arriba, también tenemos otro paquete que haría referencia a los activos, diagnóstico de equipos, de indisponibilidades, de mal comportamiento, así como condiciones de contorno, temperatura ambiente, precios. ¿Por qué? Pues porque al tener todo en esta columna, todo este ciclo combinado, tenemos todo el problema, todas las variables en esta columna, somos capaces de tener el problema completo. Y además no solamente el problema completo de una planta, sino que podemos comparar 6 de ellas. Esto es muy interesante para una flota, por ejemplo, una flota que tenga varios ciclos combinados, varias centrales térmicas, porque además de permitir ver el estado de una de sus plantas, pues puede hacer una comparativa del estado de todas ellas. En este caso, además, Isabel, estamos ¿sí? seguros de que el usuario final está muy contento con la herramienta, porque precisamente es la solución que hemos implementado en nuestro centro de monitorización, que estamos monitorizando varios activos de generación en varios países, tanto ciclos combinados como de carbón, que es el vídeo que estás mostrándonos ahora. Eso es. Aquí, bueno, podemos ver a los diferentes supervisores que monitorizan estos ciclos combinados, estas centrales térmicas, y utilizamos, ¿ves? Estas son las pantallas que os acabo de mostrar, son las pantallas que podemos ver, vamos, que las usamos realmente, que no es cartón piedra, las estamos usando. Y bueno, nosotros estamos, como comentaba Mateo, contentos con los resultados que estamos obteniendo. Vale. Bueno. Bueno, ¿cómo desplegamos? Sí.
Vale, no, te iba a decir que hemos visto, yo creo, bastantes ejemplos diferentes, incluso ejemplo propio que estamos usando dentro de Tecnatom para dar servicios. Y lo que te iba a preguntar es que explicases un poco, pues, oye, cómo se pueden hacer las distintas opciones que hay de despliegues de la solución, cómo lo podemos instalar. Sí, bueno, en cuanto al despliegue, como comentabas, hay varias opciones. Bueno, lo primero de todo, estamos hablando de datos, ¿no? Entonces, de lo que se alimenta Teco Supervise es de datos, es el combustible de la herramienta. Entonces, lo primero de todo es conectar la herramienta a una fuente de datos. Bueno, pues puede ser el PI, el DCS, el SCADA, no hay problema por hacer esa conexión. En cuanto al diseño de los displays, bueno, nosotros tenemos un software con el que los diseñamos, con el que embebemos los algoritmos, pero podemos utilizar ese o bien podemos utilizar uno que ya tengáis instalado en planta, el propio SCADA. En cuanto al esquema, nosotros podemos implementar la solución en pantallas dedicadas de sala de control, pantallas de operación, las pantallas que tengáis en el complejo, o en otros, pues tipo video wall, las tablets, móvil, por eso no habría ningún tipo de problema. Y en cuanto al despliegue, pues depende un poco de las necesidades y de las preferencias. Si no hay problema en sacar los datos a la nube, el despliegue se puede hacer perfectamente en la nube. Si se prefiere una instalación en local, on-premise, también se puede hacer. No, para ello no hay problema. Manejamos los diferentes tipos de alternativas. Ya, pues oye, para resumir un poquito, nos vas a comentar los beneficios que yo creo que al final se han ido viendo durante la presentación, pero va a venir bien que nos los resumas al final un poco como cierre. Sí. Bueno, pues justamente eso que decías, un poco tratar de resumir lo que hemos estado viendo durante el webinar, teniendo en cuenta toda nuestra experiencia durante más de 30 años en lo que es la ingeniería de factores humanos, hemos tratado de darle un enfoque más innovador, ¿no? Con esta nueva metodología y tratar de mejorar lo que es la ingeniería de factores humanos, ¿no? Tratar de siempre reducir el error humano y con esta metodología tratar de reducir el efecto túnel, ¿no? Al final, el tener muchos displays puede hacer que los operadores, los supervisores o los usuarios de la interfaz se queden muy enfocados en solamente un determinado tipo de display con sus tareas, ¿no? Entonces, con esta visión, pues lo que se pretende es tratar de ayudar mediante el reconocimiento de patrones, mediante la integración inteligente de la información, a detectar de forma temprana esas anomalías, esos problemas, esos posibles errores que pueda haber. Con esa visión integrada que nos proporciona la herramienta, se pretende ayudar al soporte, a soportar en la toma de decisiones. Y bueno, como habéis podido ver, si recordáis ese ejemplo de la bomba, reducimos mucho la navegación, reducimos mucho el número de displays, entonces se reduce que los usuarios tengan que estar navegando de este display al otro. Por lo tanto, llega un momento que se reduce también su carga cognitiva, que es también un beneficio cualitativo, ¿no?, a tener en cuenta. Y al final, el beneficio de todo esto es, bueno, pues tratar de optimizar la operación de las plantas y de las instalaciones. Y bueno. Bueno, pues Sí. oye, ya hemos completado la parte inicial. Yo creo que ha estado bien explicado, has ido contando los distintos casos de uso, con alguno de ejemplo de uso real. Y lo único, oye, comentar que a la finalización compartiremos por mail el vídeo. Nos comentaba alguien en las preguntas que estaba teniendo problemas para poder ver el audio. No sé si igual algún tema de permisos en su parte de la red. Mis disculpas si hay alguien más que está teniendo problemas. Aquí también dejamos los contactos tanto de Isabel como mío por si hay alguien que quiere luego profundizar. Y lo que vamos a pasar es a la parte de preguntas y respuestas. A ver, te voy a darte alguna. Mira, te comento. La primera, que no está identificada la persona, anónimo. Si el usuario decidiera usar el software de diseño de interfaces de Tecnatom, ¿sería necesario disponer de otro software, de otro tipo de software? No,
Supervise, en este caso, tiene todo lo necesario para hacer el deployment de la solución. O sea, no sería necesario adquirir ningún software de terceros para hacer el deployment. Lo tiene todo integrado en la solución, estaría todo integrado. Vale, muy bien. Luego nos pregunta Ana, ¿cuántas señales aproximadamente se pueden tener en cada icono? Bueno, pues eso depende un poco de lo que comentábamos al principio. Tenemos iconos más complicados, tenemos iconos más sencillos. Por ejemplo, en el icono de la bomba, que hemos visto ese ejemplo, hay una gran cantidad de información. Tenemos información de vibraciones, de refrigeraciones, de aceite, eléctricas, de funcionamiento de la bomba, hidráulicamente también, presiones, caudales. Entonces, ahí estaríamos hablando de un icono complejo, ¿no? A lo mejor pues de en torno a unas 13 señales, 12 señales, algo así. Luego, sin embargo, tenemos iconos más sencillos. Por ejemplo, iconos que a lo mejor comparan pues la posición de, por ejemplo, el control da una posición y la posición real de una válvula, por ejemplo, es otra, ¿no? Entonces, hace esa comparativa solamente serían a lo mejor 2 señales que luego traducimos en color y posición, otras 2. Entonces, bueno, conservaciones de la masa, los iconos de conservaciones de la masa pueden llegar a tener también unas 10 señales. Dependiendo del tipo de icono que se tenga, podemos tener más o menos señales, pero no es limitativo. Si nosotros identificamos con la metodología un icono que deba de tener 20 señales, no es problema. Se embebe el algoritmo en el icono y no habría problema. No hay una limitación última a la hora de agregar información. Vale, muy bien. A ver, tenemos por aquí alguna otra pregunta. Nos pregunta Fernando, ¿cuánto tiempo se estima necesario para la formación en el uso de los displays? Me imagino que se está refiriendo pues o bien a los operadores o el supervisor de una sala de control que va a estar utilizando la herramienta para hacer la operación, el seguimiento, o bien pues una persona en un centro de monitorización. Bueno, a priori puede parecer que es como muy complicado, ¿no? A lo mejor, en plan de, bueno, tengo que saber cómo se dinamiza cada icono, qué significa cada cosa, pero yo os puedo garantizar que al final, tras un uso de una semana, te haces totalmente y estamos hablando de una semana en operaciones en pantallas complejas tipo un operador de un primario, ¿no? O de un balance de planta, pero en otras más sencillas, tipo un centro de monitorización, en días, en cuanto se explica, se ven unos ejemplos y tal, enseguida se entiende cómo es el funcionamiento. No es algo en lo que haya que invertir mucho tiempo. Sí, no, la verdad es que la experiencia nuestra en nuestro centro de monitorización, pues la verdad es que yo creo que no hicimos ni una sesión reglada de formación. Yo creo que fue algo bastante inmediato y bastante natural por parte del personal del centro de monitorización el entrenarse. Obviamente en una sala de control, por las implicaciones que tiene y que las respuestas tienen que ser rápidas, pues un curso de un par de días, formarse en distintos escenarios, lo podríamos validar previamente en el simulador o simulando algunos escenarios, pues sería suficiente. Nos pregunta Javier si podría utilizarse esta herramienta para hacer informes. Sí, de hecho es una de las cosas que nosotros consideramos que los informes vivos son más útiles que los informes de foto fija, y lo que permite la herramienta es hacer eso, es hacer informes vivos. Entonces, bueno, pues al final de un periodo consideramos que es mucho más interesante tener toda esa vida, ¿no? Que se puede describir con el icono, que no solamente una foto fija del final. Muy bien. Nos comenta también por aquí Daniel si los iconos pueden tener cualquier tipo de algoritmo, y clarifica él que está pensando en algoritmos de Machine Learning.
Sí, de hecho, aquí lo interesante con los algoritmos de Machine Learning, lo interesante es que los algoritmos de Machine Learning se podrían embeber perfectamente en los iconos, no hay problema. Lo importante es que estén bien entrenados, es decir, disponer del suficiente histórico a lo largo de todo un año para tener pues toda la temática de invierno, verano, ¿no? Que es diferente la respuesta de la planta. Entonces, una vez que se tenga todo ese histórico, se entrena bien el algoritmo y se pueden beber perfectamente en los displays. Lo único asegura que está bien entrenado para asegurar que la respuesta del display es la correcta. Muy bien, tenemos aquí un par de preguntas que están relacionadas. No sé si es la misma persona quien está publicando porque no pone nombre. En una nos pregunta qué conectores tenemos desarrollados para la conexión con planta y en otro nos pregunta que si se puede, probablemente es otra persona, si se puede aplicar Teco Supervise tomando datos desde el SCADA de su planta. Sí, en ambos casos la respuesta es un poco la misma. Nosotros tomamos los datos del origen de datos que haya en la planta. En Tecnatom también trabajamos como integradores de sistemas. Integramos SCADA, sistemas de control distribuido, sistemas de gestión de históricos. Entonces, pues, una planta que tenga, por ejemplo, PI o SysOfPI como sistema de gestión de históricos donde esté recopilando todos los datos, pues nos conectaríamos sin ningún tipo de problemas a API como hacemos en varias instalaciones que tenemos. Que no tienen un sistema de gestión de históricos y tienen únicamente un SCADA, pues habría que ver qué tipo de SCADA es, qué conectores tiene, por ejemplo, a través de OPC, que es un estándar que prácticamente todos los sistemas SCADA, todos los DCS manejan, podemos recopilar los datos. Ahí no habría mucho problema y si fuera necesario, pues incluso podríamos hacer un conector ad hoc. Siempre que sea un sistema que permita sacar datos, entiendo que podríamos comunicarnos. Nos pregunta, tenemos otra pregunta anónima también, que nos pregunta que si permite aumentar el número de activos a supervisar por un técnico. Sí, a ver, claro, si recordáis, vamos a volver sobre el ejemplo de la bomba, ¿no? Hemos visto que con el ejemplo de la bomba somos capaces de reducir mucho el número de interfaces. Entonces, si el ejemplo de la bomba lo extrapolamos a toda la instalación, pues imaginaos la cantidad de displays que podemos llegar a reducir, ¿no? Nosotros, bueno, en algún momento hemos hecho el cálculo y hemos llegado a considerar que un 45% de reducción en número de pantallas podíamos tener. Claro, ¿esto qué implica? Que la navegación se reduciría en torno a un 25%. Entonces, si conseguimos reducir ese tiempo, podemos hacer que ese supervisor o ese operador esté dedicado a otro tipo de cosas también. Entonces, puede aumentar el número de activos a supervisar. Muy bien. Nos pregunta también Fernando en cuántos centros de monitorización está instalada la solución Teco Supervise. Como sistema tal cual, completo, lo tenemos instalado en nuestro centro de monitorización. Date cuenta que es una solución bastante nueva, que no lleva mucho tiempo en el mercado. Aparte, en algunos otros centros de monitorización están utilizando conceptos de los que hemos desarrollado dentro de la filosofía de Teco Supervise, como comentaba antes Isabel. Nos pregunta Isabel Miguel, ¿los displays muestran siempre unos iconos predefinidos o son dinámicos y pueden ir modificando los iconos mostrados en función de qué elemento requiere atención? Bueno, nosotros con la metodología que aplicamos, si recordáis las divisiones físicas, la división funcional, tratamos de identificar
bueno, cuáles son los algoritmos que deben de mostrarse, digamos, cuáles son las variables que tienen que mostrarse en la interfaz. Las variables, los algoritmos, y luego ya decidimos cómo lo vamos a presentar. El cómo se va a presentar, digamos que es la parte secundaria, ¿no? Lo primero sería esa identificación de variables críticas a enseñar. Y luego ya el cómo se va a mostrar sería lo secundario. Pero sí que es verdad que nosotros hacemos una propuesta de cómo deberían de ser esas pantallas. Ahora bien, si una vez que se despliega la solución, el usuario, los usuarios consideráis que, bueno, no, es que aunque vuestra metodología me diga esto, pero es que yo aquí prefiero tener esto otro. Bueno, se puede cambiar, no se podría cambiar, no hay problema en eso. Muy bien. Oye, pues vamos a ir cortando aquí para respetar el tiempo de las personas que se han conectado. Nos estamos pasando un minuto. Yo creo que entra dentro de lo razonable. Así que nada, como dijimos antes, compartiremos. ¿Ha quedado alguna pregunta sin responder? Lo contestaremos a la gente que las ha preguntado por correo. Dar las gracias a todo el mundo que se ha conectado por su tiempo. Espero que haya sido interesante, que les haya merecido la pena. Y como comentábamos antes, están ahí los contactos tanto de Isabel como mío y nosotros encantados de que nos manden un correo o que nos llamen y podemos entrar en más detalles sobre el tema, incluso ver un poco cómo sería la implantación de Teco Supervise en su planta y, como comentábamos, pues compartiremos el vídeo con todos los asistentes. Así que nada, muchas gracias Isabel también por tus explicaciones y vamos a cortar aquí entonces. Gracias a ti por invitarme. Venga, hasta luego, cuídense. Hasta luego, chao. Buen día, hasta luego.